Ya como lo habíamos anunciado con Benji Espinosa, abogado del presidente de la República. Cristian. Benji, un placer, maestro. ¿Cómo estás? A ver, doctor Espinosa, lo primero, ¿le sorprende este informe del Ministerio Público? Recuerdo haber leído una entrevista que usted decía, bueno, si se le va a abrir investigación al presidente de la República, quiero ver los argumentos del fiscal de la Nación, Pablo Sánchez. ¿Ha leído el documento ya? He leído la disposición de apertura de investigación y te puedo decir en primer lugar que las razones del Ministerio Público son sin razones jurídicas. Y voy a explicar por qué. ¿Por qué? Porque desconocen los alcances del artículo 117 de la Constitución. Lamentablemente hemos retrocedido mucho tiempo en la interpretación jurídica y parece ser que la Fiscalía de la Nación se ha quedado en tiempos de Montesquieu, que decía que el operador del derecho es la boca muda que pronuncia la ley, o como Traseñí, que decía el juez o fiscal es el fonógrafo de la ley. O sea, repites acríticamente lo que dice la norma. La norma dice que el presidente solo puede ser acusado durante su mandato por 4 situaciones. ¿Correcto? Traición a la patria, disolver el Congreso, impedir elecciones, impedir funcionamiento de los órganos del sistema electoral. Fuera de eso no puedes acusar. Los argumentos de la Fiscalía de la Nación no apuntan a establecer, por ejemplo, por qué fuera de la prohibición de la acusación entra la investigación. Lo que pasa es que se entiende que el presidente puede no ser acusado, pero sí investigado. Y ahí viene la sinrazón. ¿Por qué razón? Porque precisamente lo que la Constitución y este dispositivo constitucional lo tenemos de la Constitución de 1860, se repitió en 1920, se reafirmó en la Constitución del 33, se afirmó en la Constitución del 79 y aún la tenemos vigente. Hay que entender que cuando el presidente no puede ser acusado, lo que quiere decir es que no puede ser perseguido. Lo que quiere decir es que no puede ser investigado, que no se puede abrir causa penal en su contra, que al presidente no se le puede distraer durante su mandato por situaciones de coyuntura. Eso es lo que significa. Algunos dicen que no, que hay que leer textual, de manera literal, la Constitución, y la Constitución solo proscribe la acusación, más no la investigación. Pero eso es leer conforme se leía en la Edad Media. Eso ya ha sido superado ampliamente. Ahora, doctor Espinosa, yo tengo un buen concepto de usted. ¿En eso se va a quedar usted en la defensa del presidente Castillo, en una cuestión de forma? No, pero no es una cuestión de forma, es una cuestión de respeto a la finalmente Constitución. Una formalidad y finalmente no la lectura que usted hace del artículo de la Constitución. ¿Esa es un poquito la defensa? Ese es un primer punto de la defensa, Cristian. Okay. Y es lo más importante, ¿sabes por qué? Porque al presidente se le impone el deber constitucional, el 118 de la Carta Magna establece, el presidente, primer mandato, cumplir y hacer cumplir la Constitución. Hay que hacerla cumplir. Y la Fiscalía de la Nación no la está cumpliendo, la está violando. La Fiscalía de la Nación, ¿sabe lo que dice? ¿Cuál es su argumento? Yo esperaba ver un precedente del Tribunal Constitucional, alguna jurisprudencia de la Corte Interamericana, algún fallo del Tribunal Europeo, pero dice, no, lo que pasa es que cuando hay indicios y son delitos graves, y entonces hay que luchar contra la corrupción y hay que evitar la impunidad, y por eso es que se puede. ¿Y cuál es la base jurídica? ¿Cuál es la interpretación? Porque acá estamos frente a un punto. ¿Cómo debe analizarse el 117 de la Constitución? Bueno, entonces nos estamos quedando en ese tema, pero a ver, yo entendía que el doctor Pachas era el que se iba a encargar más de finalmente la defensa constitucional, que es la que me está planteando usted, doctor Espinosa. Yo planteaba o pensaba que usted iba un poquito más por el tema finalmente penal, que es en lo cual obviamente se le está incluyendo también al presidente por las imputaciones que hay. Un par de preguntas básicas. Usted ha estado hoy con el presidente de la República, Pedro Castillo, sí, reunido. Mi pregunta es, ¿le ha preguntado si es que finalmente esto es cierto? Si es que ha hablado últimamente con el exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, ¿por qué lo nombró en ese cargo? ¿Es cierto lo que se dice que Juan Silva habría aportado a la campaña? ¿Eso ha sido materia de conversación con el presidente, doctor? Lo primero que debo subrayar es que el presidente me ha reafirmado su inocencia. Yo ya lo he dicho en otros medios. Yo estoy convencido de la inocencia del señor presidente de la República, de Pedro Castillo Terrones. ¿Correcto? Yo estoy armando la defensa a partir de defender a una persona inocente. Negados los cargos, lo que yo le he recomendado junto a mis colegas que ejercemos la defensa conjunta, le he recomendado es, nosotros no podemos tolerar, no podemos admitir, el primer mandatario del Estado no puede permitir que se viole la Constitución y la juridicidad en su contra. Bueno. Entonces, ¿cuál es la medida? Partamos ahí. Enrique Bernales Ballesteros, Javier Vallerriestra, el maestro Luis Villarán en su momento, de distintas tiendas políticas llegaron al consenso que en el Perú existe un régimen de irresponsabilidad presidencial. No puede ser el presidente
acusado, ni investigado, ni demandado, ni llevado al fuero arbitral. Hay un régimen de irresponsabilidad. Puede no gustar, pero finalmente, como decían los romanos, dura lex, sed lex. La ley puede ser dura, pero es la ley y hay que Bueno, pero aplicar. bajo esta premisa entonces algunos dirán, bueno, si es que finalmente no se puede abrir investigación, van a intentar ir por la parte política en el tema de la vacancia presidencial. Eso finalmente sería válido también. Y ahí nos está alejando uno de la Constitución. Y eso es otra situación, porque ahí lo que vamos a analizar en el juicio político es precisamente si se cumple el supuesto de incapacidad para la vacancia, ¿no es cierto? Que es otro asunto es el juicio político, por ejemplo, para la destitución, inhabilitación o suspensión. Sí, pero funciones distintas. pero ahí pensaremos que sí hay un precedente finalmente que es el caso de Martín Vizcarra. Claro, pero yo le digo, más allá de las personas, porque finalmente acá son garantías institucionales. No, pero como usted me hablaba de que no hay un precedente y por eso de alguna manera desautoriza o le quita peso finalmente a la investigación. O sea, no se está centrando en lo que lo acusan al presidente Pedro Castillo, sino de que finalmente se está incumpliendo al abrir una investigación al presidente de la República. Cristian, te voy a poner un ejemplo. Si a ti el día de mañana te querellaran porque tú has difundido una noticia, te aseguro, si yo fuera tu abogado o cualquier otra, yo te diría, tú no vas a negar los cargos, no vas a entrar al fondo. Primero vamos a ver, ¿en realidad ejerciste las libertades que te corresponden o no? Y tú me dirás, sí, ejercí mi libertad de expresión, ejercí mi libertad de información, y quien ejerce un derecho, ¿correcto?, no viola la ley, no comete delito, no incumple nada. Entonces, ese es el mismo punto. Ok, lo trasladamos punto acá. legal. Entonces, ya que finalmente también está hablando del tema, en el tema político, ¿cómo queda finalmente ante la ciudadanía cuando tenemos audios, declaraciones, un colaborador eficaz que finalmente dice que le entregó al ministro Silva dinero para el presidente Pedro Castillo? A ver, sin que yo acepte eso, porque yo soy un convencido de que en el mundo del proceso lo que rige son las pruebas. Correcto. Acá se han propalado audios, no acá, digamos, sino en otro programa. Sí, que acá, Willax, sí. Correcto. Y se ha afirmado que esa voz le corresponde a tal y que esa otra voz le corresponde a tal. Yo no sabía que el señor Philip Butters era perito fonético, como para llegar a esas conclusiones. Yo me guío por la prueba. Sí, pero el Ministerio Público finalmente lo toma como un indicio y cuando se llegue al juicio oral, finalmente se tendrá que confirmar o no. Nadie lo ha negado hasta ahora que sea la voz del señor Bruno Pacheco. La abogada de Pacheco en una no lo declaración negó, exitosa dijo, yo dudo que sea la voz de mi patrocinado. No, dijo está que me lo aceptando. prueben. Es decir, no lo negó, pero dijo lo mismo que usted me está Pero no diciendo. afirmó. Me acoto, me cierro en la formalidad, que me prueben finalmente que es mi voz. Ganó tiempo, pero no lo niego, porque si lo niego miento y luego finalmente la justicia también puede tener una consecuencia legal por haber mentido de que no era su voz. Mi estimado Cristian, lo que pasa es que no es una mera formalidad. Lamentablemente, y esto que sirva precisamente para que se entienda, el respeto a los derechos no es una mera formalidad, porque acá se dice, por ejemplo, la disposición de apertura dice, eso es una prerrogativa del presidente, pero no es su derecho. Ya, pero, eso, doctor, eso es un error. Pero usted entiende la diferencia entre en el tema legal y en el tema político. En el tema legal, obviamente, uno es inocente hasta que se pruebe lo contrario. En el tema político, nadie va a finalmente terminar preso. Es un tema de cara a la ciudadanía, en el tema de un funcionario público como el presidente de la República. Entonces, más allá de la formalidad y de que tiene que avanzar todo este tema, ¿cuál es un poco la respuesta del presidente? ¿Miente Samir Villaverde? ¿Cree el presidente de la República que Juan Silva puede haber cometido actos de corrupción de los cuales él no estaba enterado? Yo te puedo decir, y vamos a hablar, porque tú sabes que existe un delito contra la Administración de Justicia, que es la revelación de identidad de colaboradores. Pero vamos a poner un escenario. Si nos ponemos en el escenario de los audios, hay mucha estridencia acá, pero dice que y Pedro sabe, sí sabe, pero se hace correcto. ¿Y eso qué prueba? Eso respecto a lo primero. Yo digo de lo último, 30.000 soles para ser entregados al ministro y luego al presidente de la República. Vamos a ese hecho. Supuestamente la persona A dice que le dio a B y que B decía que iba a ser para el presidente. ¿Eso qué cosa prueba? Eso prueba en todo caso que hay una persona que toma el nombre del presidente. No prueba que el presidente ha pedido. ¿Te das cuenta que es diferente? Si hay una persona que dice, supongamos un reportero dice, dame dinero, dame 10.000 soles para Cristian, ¿significa que tú estás pidiendo la plata? Correcto. No, significa que una persona está tomando tu nombre. Correcto. Que son dos cosas distintas. Entonces esa es finalmente un poco la argumentación, pero mi pregunta directa es, entonces, el señor presidente de la República, usted le ha dicho que todo eso es mentira, que nunca ha tenido ningún trato con el señor Silva respecto de entregas de dinero por entregar obras. En absoluto, me ha reafirmado su inocencia completa y la falsedad de los cargos que se levantan. Y si saliera un audio más adelante cuando efectivamente el ministro Silva
acepta que recibía dinero para el presidente, ahí ¿cuál sería la argumentación? Nuevamente que estaba usando o tomando el nombre del presidente sin su autorización. Cuando nos ponemos en el escenario de la hipótesis, si saliera, especulación no es investigación. Yo te diría que salgan cosas y yo descargaré, contestaré. No, pero yo se lo pregunto porque, claro, es hipotético, porque se lo pregunto porque, claro, cuando salgan, si es que salen esos audios, nuevamente me dirá lo mismo que ahora decir. El discurso del abogado va cambiando de acuerdo a las pruebas que van saliendo. No, el discurso del abogado va refutando los cargos que se van levantando, eso es lo que corresponde. Se levantan cargos y uno los refuta, uno los contesta, uno los explica y uno los aclara. Entonces yo acá estoy siendo bastante claro. Yo estoy acá poniendo en su real dimensión lo que está pasando. Porque claro, se hace muchísima estridencia, mucho ruido y hay un señalamiento. No hay mucha estridencia, lo que hay es una investigación abierta por el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez. Usted me dice que es un error porque se está incumpliendo el artículo 117. Es solamente eso. ¿Usted cree que se está equivocando el fiscal de la Nación? No, es que es una investigación que nace muerta. Es una investigación que nace muerta porque, fíjate acá. ¿Qué medidas van a tomar entonces? ¿Dónde puede finalmente usted reclamar que lo que está haciendo el fiscal de la Nación es algo indebido? Vamos a pedir al amparo del artículo 150D del Estatuto Procesal Penal la nulidad absoluta de esta disposición. Y si la Fiscalía de la Nación no lo aceptara, tenemos expedito el derecho a plantear una tutela de derechos conforme al artículo 71.4 del Código Procesal Penal. El investigado que considera que la Fiscalía está violando sus derechos puede recurrir al juez vía tutela de derechos para que se cautele. En este caso concreto, el derecho previsto en el 139.3 de la Constitución. El derecho a no ser desviado del procedimiento preestablecido por ley. El derecho a que se cumpla el 117 de la Constitución. Déjeme plantearle la pregunta desde el otro punto de vista. Entonces, digamos, ¿y por qué esa situación? ¿Por qué finalmente no decir, bueno, investígueme, no tengo nada que ocultar? ¿Por qué siquiera impedir? Porque finalmente lo que queda claro, y usted ha citado el artículo, es que la acusación, no se le puede acusar al presidente de la República salvo por esos 4 puntos. Aquí hablamos de una investigación, pero usted dice que finalmente la investigación también está prohibida por ese artículo. Sí. ¿Por qué no decir, bueno, yo creo que hay un error en la Fiscalía, pero investígueme, no tengo problema, no tengo nada que ocultar? Porque no podemos permitir que las arbitrariedades y las violaciones a la ley se conviertan en comportamiento de los poderes públicos. Y permíteme acá un punto. En efecto, el término acusación. El artículo 8.2b de la Convención Americana que el Perú ha suscrito desde 14 de julio de 78 dice: toda persona inculpada de delito tiene derecho a comunicación previa y detallada de la acusación en su contra. ¿Alguna vez algunos intérpretes de la ley dijeron, solo merecen imputación formal los acusados, los investigados no? Y la Corte Suprema y la Corte Interamericana dijeron que eso es un craso error. Cuando la Convención Americana habla de acusación, se refiere a imputación, se refiere a investigación, se refiere a indicios. Es lo mismo que se aplica acá. Hay que tener en una dimensión amplia lo que se entiende por acusación. ¿Por qué en un entendimiento amplio? Como usted dice, cuando le conviene un entendimiento amplio, hay que decir, para que finalmente no se le investigue al presidente Pedro Castillo. Me llama la atención si es que usted habría brindado alguna declaración en su momento respecto al caso de Martín Vizcarra. ¿Usted brindó alguna declaración? ¿Se le preguntó en algún medio? No. O sea, no hay nada, digamos, que contradiga la posición que ahora está tomando respecto al presidente Pedro Castillo. Te puedo decir algo, Cristian, que es absolutamente claro. Porque hay modos de interpretar, ¿no es cierto?, la Constitución y la ley. Y entonces, cuando se trata en el marco del proceso penal y está en juego un investigado, un imputado, un procesado, como quiera llamársele, la interpretación tiene que ser pro homine, porque lo manda el artículo 29b de la Convención Americana. Uno también podría plantear que se podría interpretar justamente que, como se dice, cualquier ciudadano puede hacer lo que quiera, que no esté impedido por ley. El funcionario público no se rige bajo esa ley, solamente puede hacer lo que la ley le manda. Uno podría aplicar que en esa interpretación el presidente de la República, como primera cabeza de la función pública, debería sí estar sometido a una investigación, más no a una acusación. Y precisamente sobre el punto que mencionas, los ciudadanos, todos nosotros, nos regimos bajo la inmunidad de coacción. Lo que no está prohibido está permitido. En cambio, los funcionarios, el fiscal de la Nación, solo puede hacer lo que la ley le manda. O sea, ahora me acusa al fiscal, más no al presidente. Pero bueno, entonces, queda claro la posición. Van por la defensa formal de decir que no se le debe abrir investigación al presidente de la República, pero digamos, del fondo no nos pronunciamos. No, y del fondo te he adelantado que finalmente se tratan de testimonios de referencia y la ley... en materia de testimonio de referencia... Para eso es la investigación, doctor. Para eso es la investigación. Por supuesto, pero la investigación respecto a otros, respecto al presidente, no se puede, porque la Constitución lo prohíbe.
Correcto. Y solamente una última. ¿Él pone sus manos al fuego? ¿Él garantiza que lo de Juan Silva también? ¿O empieza a dudar del ministro que él nombró finalmente? Yo te diría, las responsabilidades son personales, ¿correcto? Sí, pero las políticas no, pues las políticas también. Si hay una persona que entra y ha cometido todos estos actos, uno tiene también que ser coherente y decir, bueno, me equivoqué al ponerlo de ministro de Transportes y Comunicaciones. Esa es mi pregunta. ¿Cuál es finalmente la respuesta que haría el presidente? Y se la tengo que hacer y interpone esta persona porque el presidente no da entrevistas. Imagino que menos aún la va a dar ahora. En ese escenario político no ha llegado mi conversación, Cristian. Mal haría en poder ponerle palabras a la boca al presidente de lo que no me ha dicho. No le preguntó finalmente si es que también creía en la inocencia del ministro Silva, como usted me acaba de decir, si le dijo que él era inocente. No le hizo esa pregunta. Para mí la pregunta más importante es si lo que dicen, si la sospecha, si lo que se plantea es cierto o no, lo ha negado el presidente. Y yo le creo. Correcto. Benji Espinosa, muchísimas gracias, maestro. Cristian, un gusto volver a verte. Un placer. Gracias. Bien, palabras del abogado del presidente de la República, Benji Espinosa. Queda claro, van justamente por la figura de impugnar, si se quiere, esta decisión del Ministerio Público, del fiscal de la Nación. Vamos a ir ahora con Julio Rodríguez, abogado de Samir Villaverde, pero solamente quiero hablar porque también a mí me importa, ¿no?, la forma de las cuestiones. Y aquí hay que hablar respecto de cómo Carla Cesenarro, fiscal, estuvo manteniendo en reserva, ¿no?, la investigación, los audios, cosa completamente distinta a lo que ocurre en el equipo, ¿no?, lavado de activos de Rafael Vela. Ya sabemos, y además chantajea a medios de comunicación, oye, yo no te doy nada porque tienes tal o cual periodista que me critique, decir, ya pues no, una cosa de locos. Eso se llama mermelada fiscal, la que aplica el señor Rafael Vela. Pero volviendo a ese tema, tengo que incluso saludar, porque este tema de la filtración queda claro que lo filtra el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, cuando Carla Cesenarro le eleva la información. Y aquí es donde me tiro para atrás en el sentido de siempre criticar este tipo de filtración, porque si tú vas a filtrar porque tiene relevancia pública, por lo menos no conviertas en una moneda de cambio tu filtración, sino entrégala a la mayoría de medios de comunicación y cada medio, cada periodista buscará sacarle el mejor provecho, contrastando, sumándole más información, etcétera. Pero solamente ese tema, ¿no? No sigamos los pasos, pues, de Rafael Vela y su abogado Alemán, ¿no? Olvídense, pues, esa cochinada en la cual se ha convertido el Ministerio Público en este tema de yo te filtro para que me conviertas en héroe. Una vergüenza.